Hola, mi nombre es Aarón Guillén Villalobos, soy de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y mi tema es operadores de Dirac parabólicos y sus aplicaciones. Ok, en esta sesión vamos a ver lo siguiente. Voy a dar unos antecedentes, luego un par de definiciones, luego voy a mostrar un operador que se llama de Dirac, luego voy a utilizar el operador en un sistema de divergencia rotacional para ver de qué nos sirve y luego voy a mostrar un operador Dirac parabólico y unas de sus propiedades. Y al final voy a dar las referencias. ¿M? En años recientes, el análisis de Clifford ha probado ser una herramienta útil en el tratamiento de ecuaciones diferenciales, en particular la teoría de Gurlebek y Sprovik que se basa en descomposición ortogonal de funciones. Por ejemplo, la descomposición ortogonal de las funciones del kernel del operador de Dirac, que lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Ok. Esta teoría ha sido aplicada en una variedad de problemas como las ecuaciones de Maxwell, los campos de Beltrami, la ecuación de calor, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes que se encuentran aquí, donde el conjunto C es un espacio-tiempo, omega es el espacio y gamma es el tiempo. Y F vector y ρ son datos que nos dan. Ok. Aparte, el análisis de Clifford ha sido una herramienta fundamental para el análisis de ecuaciones diferenciales durante los últimos 40 años. Entonces, ha sido una teoría que es más o menos reciente y ha estado dando frutos. ¿Mm? Entonces, vamos a ver unos antecedentes. Los cuaterniones fueron descubiertos por Sir William Hamilton el 16 de octubre de 1843. Entonces, recordando, los números complejos, ¿cómo se definen? Son parejas de la forma A más y B donde A y B son números reales y I al cuadrado es -1. Entonces, de aquí tenemos que todo número complejo tiene una parte real A y una parte imaginaria B. Ok. Entonces, lo que quería hacer Hamilton era construir una extensión de R agregando otra unidad imaginaria. O sea, construir una extensión de R cuya base fuera 1, I y J como espacio factorial y que satisfacieran lo siguiente, que I al cuadrado es -1 y J al cuadrado es -1. Entonces, si K fuera el campo que se quería, el elemento IJ debería estar en el campo porque es cerrado. Pero Hamilton observó que esto va a llevarnos a contradicciones, pues el elemento IJ no se va a poder generar con 1 y J o combinaciones lineales de ellos. Entonces, para quitarse de ese problema y no generar contradicciones, Hamilton lo que hizo es, en lugar de agregar una unidad imaginaria, agregas dos, que son J y K. Así cada cuaternio lo escribes como una parte real y tres unidades imaginarias. O también lo puedes pensar como una parte real, escalar, y una parte vectorial, que son las de I, J y K. Entonces, un cuaternión lo escribes de la forma Q0 más Q1I más Q2J más Q3K, donde Q0, Q1, Q2 y Q3 son elementos de R, o sea, son números reales y las relaciones que tienen I, J y K son I al cuadrado es -1, J al cuadrado es -1, K al cuadrado es -1 y I por J por K es también -1. Entonces, ¿qué tenemos? De esas dos reglas ya podemos saber cómo interactúan todos los elementos básicos con ellos mismos. Normalmente se resume en el diagrama de la derecha, que es I por J te da K, K por I te da J, y si vas al revés, te da -1. J por I te da -K. Y en la tabla tenemos todas las combinaciones de todos y cómo se comportan entre ellos. Entonces ahora vamos a definir los conjuntos con los que vamos a trabajar. Sea Rn más 1 el espacio con base canónica, E0, E1, así hasta En. Y tomamos un P entre 0 y N, el que sea. Y Q que sea su complemento, N menos P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle los vectores una multiplicación. Vamos a decir qué es multiplicar vectores entre ellos. Entonces, primero dices, bueno, E0 por EI va a ser lo mismo que EI por E0 y que eso sea EI, para que el E0 funcione como un 1, para que sea una unidad. Luego les das anticonmutatividad. EI por EJ va a ser menos EJ por EI.
siempre que I y J sean diferentes. Y luego, la última. Desde 0 hasta P, los vectores al cuadrado, es decir, E0 al cuadrado, E1 al cuadrado, hasta EP al cuadrado, van a ser 1. Y los restantes van a ser -1. EP más 1 al cuadrado va a ser -1. Así hasta n cuadrado va a ser -1. Entonces tenemos una base para una álgebra que vamos a llamar CLPQ. Y los elementos aquí tienen la siguiente forma. Son productos de elementos básicos. Por ejemplo, E1, E2 va a ser un elemento básico del álgebra. ¿Ok? Con esto podemos notar que los cuaterniones son isomorfos a Cl02. Pues la base de Cl02 va a ser E0, E1, E2 y E1 por E2. Y los relacionamos con el conjunto 1. E0 es 1, E1 es I, E2 es J y E1 por E2 va a ser el EK. Además, notemos que Cl02 no va a tener divisores de 0. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos dos cosas y las multiplicamos, dos cosas diferentes de 0 y las multiplicamos, nos va a dar algo diferente de 0. Ok. Y otro conjunto con el que también vamos a trabajar va a ser el Cl13, donde la base va a ser E0, E1, E2. Vamos a ponerle a uno de los vectores E más y a otro E menos. Y son tales que E0 al cuadrado y E más al cuadrado son 1. Y E1, E2 y E menos al cuadrado van a ser -1. Consideramos los siguientes elementos. F va a ser E más menos E menos sobre 2 y F más va a ser E más más E menos sobre 2. ¿No? Entonces, ¿qué propiedades van a tener el F y el F más? Van a tener las que siguen. F por F más F más por F va a ser igual a 1. F cuadrada y F más al cuadrada van a ser iguales a 0 y van a anticonmutar con todos los elementos básicos. O sea que es F por EJ va a ser menos EJ por F o que la suma da 0 entre ellos dos. Y de la segunda podemos ver que entonces CL13 va a tener divisores de 0. Más aún, si n fuera mayor o igual que 3, siempre va a haber divisores de 0. O sea, si hago en R4 y hago un CL, va a tener divisores de 0. Ok. Ahora, vamos a tomar omega, un dominio abierto de R3, y voy a considerar el siguiente operador diferencial. Sea U una función definida en omega, el espacio, con valores en el álgebra de Clifford, que sea diferenciable. Entonces definimos el operador de Dirac aplicado por la izquierda como DU va a ser la suma de los elementos EI por la parcial I de U. Y el operador por la derecha va a ser lo mismo, solo que el elemento básico va a estar del lado de la derecha. De ahí los nombres, derecha e izquierda. Ok, y otra definición que vamos a tener. Si tenemos una función U definida en omega con valores en CLPQ, que sea diferenciable, decimos que es monogénica por la izquierda. Por la izquierda, si DU es igual a 0 en todo omega. O sea que U está en el kernel de D, pero por la izquierda. Entonces, notemos que el operador D factoriza el operador laplaciano. ¿Qué quiere decir? Que si aplicamos el operador D dos veces y le ponemos signo menos, nos va a dar el laplaciano. Entonces, ya de aquí sale que si una función es monogénica, entonces siempre es armónica. Y más aún, cada una de las componentes de la U también va a ser armónica. Entonces, monogénico es algo, sigue siendo algo útil. Ok. Ahora, si tenemos el siguiente sistema de divergencia rotacional, em, a mí me gustaría utilizar el operador D para simplificar. Ok. Entonces, tenemos divergencia de un vector igual a F0 y rotacional igual a un vector, donde F0 y F vector son conocidas y la igualdad se da en un conjunto omega. Entonces, usando el operador de Dirac, lo podemos reducir a lo que sigue. D de W va a ser F0 más F vector. Ok, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Lo único que necesitamos ahora es un operador inverso por la izquierda de D. Y ya nomás lo aplicamos. O bueno, nos gustaría solo nomás aplicarlo. Entonces necesitamos un operador inverso por la izquierda de D. Y el operador que nos va a funcionar es este. T omega de W
evaluado en un punto X va a ser menos la integral de E evaluado en Y menos X por W de Y, donde E es este kernel. Normalmente se le llama kernel de Cauchy a la función E. Este va a ser el operador inverso, pero el problema que vamos a tener, ¿cuál va a ser? Si definimos así tal cual, W tilde como T omega de F0 más F vector, puede ser que el W tilde ya no sea un vector, o sea, puede tener una parte escalar. Si nos regresamos al problema que teníamos, el problema era que D de algo que solo es un vector, no tiene parte escalar, es solo un vector, nos tiene que dar F0 más F flechita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nos gustaría hacer es simplemente quitar la parte escalar y ya. Entonces, eso es lo que hacen los doctores Delgado y Porter. Lo que hacen es, ok, toma tu W tilde, quítale su parte escalar y ahora construye un vector. Eso va a ser la función U omega, construye un vector de tal manera que cuando las concatenes, esto sea monogénico, para que cuando les apliques D, eso se te haga cero y te quede lo mismo, el W flechita te quede lo mismo que del W tilde. Ok. Y todo esto ya va a ser un vector. ¿Por qué? Porque el W tilde le estás quitando su parte escalar y el U omega va a ser ya un vector. Ya cuando le metes el W0 tilde. Ok. Pues haciendo eso, ya vamos a tener una solución al problema que teníamos. Entonces resulta útil. Entonces sí resulta útil poder usar estas cosas. Ahora, otra propiedad que tienen es una descomposición ortogonal del espacio L2. ¿Cómo lo podemos descomponer? Nos interesa saber cómo descomponer el espacio L2, porque las funciones integrables son útiles para resolver ecuaciones diferenciales o probar soluciones a ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué descomposición va a tener? Va a tener la que sí. Toda función integrable va a ser, cuadrado integrable va a ser un elemento del kernel, suma directa, un elemento de este espacio de Sobolev, pero aplicándole el operador de Dirac. ¿Quién es el espacio de Sobolev? Pues va a ser las funciones cuadrado integrable con derivada débil cuadrado integrable, que también cumplen que en la frontera valen cero. Entonces, a estas funciones les aplicas el operador de y las sumas con un elemento del kernel de D y todas las funciones integrables van a ser de ese estilo. O sea, van a ser una del kernel de D más una del D del espacio de Sobolev. Ok. Entonces, tuvo una, tuvo una descomposición, yo diría que bonita, ¿no? Porque entonces lo puedes ver como el kernel de un operador más el operador aplicado a un espacio de Sobolev, que se parece en cierta manera a las funciones holomorfas, cuando lo piensas así. Ok. Ahora vamos a tomar un conjunto C, va a ser espacio-tiempo. Omega sigue siendo el espacio, cruz R más, que esto va a ser el tiempo. Entonces, tomas una función U igual, diferenciable que tiene valores en C y toma los valores en C, L1, 3 y defines el siguiente operador diferencial. Son dos. Dxt más o menos, dependiendo cuál quieras tomar, de W, va a ser el operador de Dirac más F parcial T y ya dependiendo cuál tomes, el más o el menos, F más y todo eso aplicado a W. Este operador fue introducido en el último artículo, en el 4, de los autores Cerejeiras, con el objetivo de analizar el sistema de Navier-Stokes estacionario. ¿Cómo o para qué nos sirve este operador? Este operador no sirve porque va a factorizar el operador de calor. O sea, si aplicas dos veces el operador de xt más a W, te va a dar el operador de calor y si se lo aplicas menos, te va a dar el adjunto. Ok, entonces este operador se ve prometedor porque entonces factoriza la ecuación, podríamos factorizar la ecuación de calor y analizar el kernel nomás de este operador. Este operador es diferente, bueno, tal vez no lo escribí, pero vale la pena notar. Es diferente aplicar este operador tanto por la derecha o por la izquierda. Aquí lo estamos aplicando por la izquierda, pero si lo aplicamos por la derecha puede dar otra cosa que no sepamos qué es. Entonces, si W está en el kernel de xt más, y aplicándolo por la derecha, el de xt más, entonces W va a ser una solución de la ecuación de calor. Más aún vamos a tener
que cada función componente de la W, digamos WI, también va a ser solución de la ecuación de calor. Entonces nos interesaría entender el kernel de Cauchy para saber, para encontrar soluciones a la ecuación de calor si ya tenemos una función W que está en el álgebra de Clifford. Y el kernel de DXT más nunca es vacío, ni el más ni el menos, nunca son vacíos, porque F más siempre va a pertenecer a los dos, siempre. Entonces nunca son vacíos. Y también no son triviales, obviamente el cero siempre está, pero pues no nos interesaría tanto. Entonces, las regiones que estamos analizando, las C, son de la siguiente forma. Son cilindros donde el espacio se va moviendo sobre el tiempo. El espacio no va cambiando, se sigue manteniendo sobre todo el tiempo. Entonces, la frontera de este conjunto va a ser en la tapa inferior y el hipercilindro no se detiene, o sea, no tiene como un límite, se va hasta infinito. ¿Ok? Entonces, la frontera de este conjunto es la tapa inferior, que va a ser cuando el tiempo vale cero, va a ser todo el conjunto. Cuando el tiempo no es cero, solo va a ser la frontera del espacio. Ok, entonces, para realizar la caracterización del kernel, primero nos gustaría ver funciones sencillas, cómo se comportan con el operador de, para ver si nos dan información de cómo interactuaría. Entonces, primero empezamos con lo más sencillo que tenemos, que es una función escalar. Entonces, le aplicamos el operador de x más y lo igualamos a cero. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar este sistema de ecuaciones. El gradiente de W0 igual a cero, parcial t de W0 más W0 igual a cero, y menos parcial t de W0 más W0 igual a cero. De las últimas dos, nomás sumándolas, se ve claro que la W0 es igual a cero. Entonces, las únicas funciones escalares que están en el kernel del dxt más es la función cero. Entonces, no hay funciones escalares que no sean cero, que estén también en el kernel del dxt más. Ahora, si tomamos, podríamos decir, entonces toma una función cuaterniona, a ver cómo se comporta. Y vamos a hacer eso. Si agarras una función de la forma W0 más W flechita, si está en el kernel, entonces también sigue siendo cero. Entonces, también las funciones cuaterno evaluadas siguen siendo cero si están en el kernel del txt más. Ok. Entonces, ¿cómo lo probamos? Le aplicas primero el operador y lo igualas a cero. Haces las cuentas, aplicas el operador de Dirac, la parcial con respecto de t y el f más y te da los siguientes sistemas. Es menos divergencia de W0 igual a cero, gradiente de W0 más rotacional de W vector igual a cero y parcial t de WI más W igual a cero y menos parcial t de WI más WI igual a cero. Y esto para todas las funciones componentes, o sea, para la parte escalar y cada una de las componentes de la parte vectorial. Entonces, sumando las últimas dos igual, vamos a tener que cada WI va a ser igual a cero y entonces la función W tiene que ser cero. Entonces, las funciones sencillas son iguales a cero si no consideramos combinaciones de los nuevos elementos. O sea, si no agregamos el E más y el E menos, todas las funciones que están en el kernel del dxt más son cero. O sea, no hay otra función que esté ahí. Entonces necesitamos agregar estos para ver si queremos algo diferente. Y eso es lo que hacemos aquí. Tomas W igual a W0 más W flechita, o sea, tomas una función cuaterniona y le agregas más cosas. F por GF más F más por GF más. ¿Por qué no lo escribo como E más GE más E menos GE menos? O sea, ¿por qué escogimos este? Pues no va a importar, siempre podemos escribirlos de esta manera o de esa. Nomás hay que hacer unas cuentas ahí, pero podemos escribirlas de las dos maneras. La escribimos así porque al momento de la prueba, aunque no la voy a ver aquí, nos da más propiedades, nos da en los sistemas, ya nos da la información que queremos. Entonces, ¿qué es esa que queremos? Cuando le aplicas el operador a W y lo igualas a cero, esto va a ser sí, solo sí. La función W es dxt más de otra función h, donde h ya es una solución de la ecuación de calor. O sea, una función
de este estilo, W0 más W flechita más FGF más F más GF más, está en el kernel sí, solo sí, viene de una función que ya es solución de la ecuación de calor. Entonces esto es, mm, yo diría que bueno y malo. Malo porque queríamos usar el DXT más para resolver cosas como la ecuación de calor, ¿no? Y aquí nos está diciendo, bueno, pues si ya resolviste la ecuación de calor, pues esas van a ser todas las soluciones. Y es como de, bueno, ok. Pero también es bueno porque entonces ya tenemos una caracterización para funciones sencillas. Si no consideramos todavía varios múltiplos entre el E más y el E. O sea, por ejemplo, aquí no viene el E1 por E más. Entonces todavía no es como una función completa de toda el álgebra de Clifford, es como un conjunto más pequeño. Entonces, otra cosa que también seguimos conservando es la descomposición del espacio L2. O sea, la podemos descomponer en una parte, le puse monogénica, pero no es monogénica. O sea, es una parte del kernel del DXT más y una parte ortogonal. Pero tenemos que agregar la condición de que se desvanezcan cuando te tiende a infinito. O sea, que ese límite exista y que sea cero. Ok, ¿y cómo vamos a poder descomponer el espacio? El espacio de funciones integrables. La descomposición va a quedar de la siguiente manera. L2 de C, donde C es el espacio-tiempo, se va a ver como una función del kernel de dxt más, suma directa con una función de este espacio Sobolev, aplicándole este otro operador. Este básicamente es como el operador conjugado del dxt más, donde el espacio de Sobolev pues, va a ser funciones cuadrado integrable con derivada cuadrado integrable, que en la frontera valen cero. Pero aquí nos acordamos que la frontera sea cero es que si t vale cero, entonces la función es cero. Y si t no vale cero, la función es cero en la frontera del omega. Ok. ¿Qué nos gustaría hacer? Hasta aquí casi llegaría mi plática, pero ¿qué nos gustaría hacer a nosotros? A nosotros nos gustaría caracterizar las funciones del kernel, pero ya más en general. Porque como dije, o sea, solo estamos considerando funciones cuaternionas más algo sencilla, que sería el E más el menos. Pero todavía no, pero una función completa es de 16 componentes, o sea, hay que considerar todas las multiplicaciones. E más con E menos, E1 con E2, más bien, E1 con E más, E1 con E menos, y hay que considerar todas esas cosas. Entonces nos gustaría pues encontrar caracterizaciones a esas funciones que son un poco más complicadas y darían más sistemas de ecuación. Y también nos gustaría encontrar soluciones no homogéneas al DXT más para poder relacionarlo con el operador de Dirac. O sea, para que esto generalice cosas que hacen el operador de Dirac. Entonces, aquí están mis referencias y quiero agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por haberme invitado a dar esta plática. Muchas gracias.